Pocos se detienen a pensar qué sucede en su vida cuando consumen pornografía. Algunos manifiestan experimentar una leve sensación de culpa, mientras que otros son completamente indiferentes. Reflexionar en lo que sucede a nivel psicológico, neuroquímico y espiritual es una cuestión ajena, completamente desconocida para la mayoría, pues la pornografía pasa por ser una distracción más, no un problema real. La realidad es mucho más macabra, pues la pornografía se infiltra en la vida del hombre, destruyendo lentamente su alma, esclavizando su voluntad y emasculando su virilidad. Tan solo el que es consciente de lo sumergido que está en ese vicio es capaz de reconocer el verdadero y oscuro mal que se esconde detrás de este inofensivo acto. Para entender la aberrante realidad de la pornografía, surge la pregunta que muchos esquivan pero que todos necesitan responder. En este video te presento ¿qué pasa realmente cuando ves pornografía? Una de las peores guerras que puede librar el hombre es contra la pornografía. No se pelea contra un individuo más fuerte o más grande, no se pelea por la supervivencia, se pelea por el alma humana. Este vicio no provoca la muerte, pero sí destruye por dentro. Te aniquila la paz, la confianza y el autoestima. Corroe tus relaciones, distorsiona tus expectativas, altera profundamente cómo vives la vida y, por supuesto, cómo te ves a ti mismo. Desde una perspectiva científica, el consumo de pornografía, especialmente en forma frecuente, no es un acto pasivo. Desencadena una serie de complejas reacciones neuroquímicas que pueden llevar a cambios estructurales y funcionales significativos. Todos han escuchado de la dopamina y el sistema de recompensas. Es un tema en auge que seguramente lo habrás escuchado en alguna red social. Pero ¿cómo afecta la pornografía al sistema de recompensas y por qué se convierte en algo tan adictivo? El sistema de recompensas es una red de estructuras cerebrales que se encarga del placer, la motivación y el refuerzo del comportamiento. Por naturaleza, el hombre busca reproducirse. No hay ciencia detrás de esto, nuestra estructura biológica está finamente diseñada para buscar sexo y por ende reproducción. El cuerpo encuentra placer en reproducirse. El clímax de ese placer lo conocemos como orgasmo. Durante el sexo, el sistema de recompensa segrega continuamente dopamina. Por eso resulta un acto tan agradable sensorialmente para el cuerpo. Esta hormona no solo se encarga de la sensación de placer, sino también de la anticipación del placer, es decir, el buscar y querer más de aquello que nos produce placer. Cuando algo resulta muy placentero, cuando el cerebro segrega altas cantidades de dopamina, el sistema de recompensas se encarga de asegurarse que ese comportamiento ejecutado sea reforzado. Ahora, cada vez que hay un orgasmo, el cerebro segrega enormes cantidades de dopamina, lo cual genera esa intensa sensación de placer que a todos nos gusta. Durante el sexo y en la interacción íntima posterior al sexo, generalmente se segrega también oxitocina, la hormona encargada de la formación de vínculos afectivos. También conocida como la hormona del amor, es la que nos ayuda a formar relaciones y afecto por otras personas. La pornografía junto con la masturbación emulan el acto sexual. Activan artificialmente los mismos mecanismos cerebrales que se activan durante el sexo. Se segrega dopamina tanto en la búsqueda de contenido erótico como en la visualización y en la estimulación sexual. Por supuesto, también se liberan aún más cantidades durante el orgasmo. La cuestión es que el cerebro está encontrando enormes cantidades de placer sin esfuerzo alguno. Esto activa el reforzamiento de la conducta, lo que quiere decir que se va a buscar en el futuro realizar la misma actividad para volver a encontrar ese mismo placer. El problema se acentúa cuando la pornografía se convierte en la fuente principal de segregación de dopamina. Todos necesitamos sentir y experimentar placer y bienestar. Pero cuando el cerebro encuentra una actividad o conducta que genera altas dosis de dopamina de forma continua y frecuente, se hace muy difícil extraerla de otro tipo de fuentes. Aquí es donde surgen los problemas para disfrutar de otras actividades. Muy seguramente la persona que está sumergida en la pornografía se enfrenta al sentimiento de no saber por qué ya no disfruta la vida como antes. No disponemos de una cantidad ilimitada de dopamina. Si nuestra fuente principal es la pornografía y ésta se convierte en algo habitual, no habrá segregación de dopamina para reforzar otro tipo de actividades. En consecuencia, la pornografía deja de ser una distracción y se convierte en una fuente primaria de dopamina. El cerebro empieza a generar dependencia a esta actividad que no requiere de mayor esfuerzo y que nos ofrece en apariencia los mismos beneficios gratificantes del sexo. Ahora bien, la satisfacción producto del sexo anula la mayoría de estados emocionales.
Tener relaciones sexuales es una de las mejores formas de sentirte bien contigo mismo cuando todo va mal. Si estás enojado, el sexo mejora tu estado de ánimo. Si estás triste, el sexo puede aliviar el sufrimiento. Si estás ansioso, el sexo puede disminuir los niveles de cortisol. Es tan efectivo que para muchas personas con traumas no resueltos o trastornos de personalidad, el sexo se convierte en un mecanismo de defensa. Existe incluso la creencia de que el hombre solo quiere sexo, y aunque no es del todo cierta, hay un grado de fundamento biológico para esta frase, y es que el sexo anula todo lo demás. La amígdala y el sistema límbico, encargados de procesar miedo, angustia y ansiedad, son suprimidos momentáneamente por la actividad sexual. No son eliminados, son temporalmente reprimidos por las hormonas segregadas que inducen al placer y satisfacción. Cuando la pornografía se convierte en esa fuente de placer que ayuda a suprimir emociones de soledad, frustración, ansiedad y aburrimiento, esas emociones que no se eliminan sino que se reprimen, son acumuladas en tu interior y cuando la mente vuelve a entrar en quietud y en silencio, se va a encontrar con pensamientos provenientes de esas emociones negativas. Si la persona no quiere confrontar esas emociones, va a intentar escapar continuamente de estas, y qué mejor manera de hacerlo que mediante una actividad que te proporciona placer sin esfuerzo alguno. Es aquí cuando se genera una fuerte dependencia a la pornografía. No solo se convierte en una fuente principal de placer, sino que se transforma en nuestra ruta de escape de la realidad. Cualquier momento que involucre un estado emocional negativo va a ser suficiente como para que el cerebro de manera automática busque la conducta que le produce satisfacción y conformidad. Bien, el tema se agrava aún más. Y es que no es sorpresa que la epidemia de la soledad que experimenta el hombre moderno esté acompañada de un incremento a la adicción a la pornografía. Para 2019 en Estados Unidos el porcentaje de individuos que manifestaba tener una adicción a este tipo de contenido era de aproximadamente 19%. En 2024 este número aumentó a 63%. La soledad es una experiencia psicológica que manifiesta la necesidad de contacto, vínculo o afecto. Cuando nos sentimos solos es porque añoramos la compañía de alguien. Surgen memorias, surgen recuerdos, surgen sentimientos. Los mismos circuitos cerebrales encargados de la experiencia de la soledad son los responsables del sexo. Ya vimos que la oxitocina es la hormona encargada de formar vínculos sociales y emocionales. Está presente en la paternidad, en la lactancia y en las relaciones sentimentales. El sexo no es la excepción. Cuando tenemos relaciones sexuales, esta hormona nos hace sentir vinculados a la otra persona. Cuando hay un abrazo, cuando tu mascota se sienta en tus piernas, cuando recibes cariño de tu madre, se segrega oxitocina. Aunque no es una ley, la oxitocina suele aliviar los sentimientos agudos de soledad. Ahora, no es posible adquirir oxitocina por mérito propio. Uno no se abraza a sí mismo. La pornografía tampoco puede facilitar este vínculo precisamente porque no hay nadie con quien formarlo. Por tanto, el cerebro está reaccionando a una emulación del sexo, pero no está logrando lo mismo que el sexo. Nuevamente, el sentimiento de soledad se ve temporalmente suprimido por el placer producido por la pornografía, lo cual el cerebro lo concibe como un refugio de confianza. En el porno se encuentra conformidad, satisfacción y anulación de problemas. Por eso es tan adictivo. Con el consumo repetido de pornografía, el cerebro comienza a adaptarse a esta constante inundación de dopamina. La neuroplasticidad es el proceso por el cual el cerebro se reestructura a partir de hábitos, conductas y aprendizajes. Cuando el cerebro se reconfigura a partir de un hábito tan perjudicial como lo es ver pornografía, la plasticidad es maladaptativa, se genera tolerancia al estímulo inicial, lo cual induce al individuo a consumir contenido cada vez más explícito, más violento o más aberrante. Con el paso del tiempo, esta conducta se vuelve más automática y difícil de resistir. No solo hay una adicción, el cerebro reorganiza sus redes neuronales para aceptar la pornografía como parte natural de la vida. Ahora, cada vez que observas, escuchas, hueles, tocas o degustas de algo, esa información sensorial es gestionada por el tálamo. Esa misma información no solo es recibida, el tálamo procesa esa información y la envía a diferentes partes del cerebro para decidir qué hacer con esa información. Ver una foto de una mujer semidesnuda no es tan simple como recibir una información visual y ya está.
No somos indiferentes ante los estímulos. Siempre hay alguna reacción química o fisiológica que genera una conducta, una acción o un pensamiento. Ante la información visual de la mujer desnuda, se desprenden diversos procesos que generan distintas respuestas en el cuerpo. Se segrega dopamina, incrementa el flujo sanguíneo, las pupilas se dilatan, aumenta el ritmo cardíaco, incrementa la frecuencia de respiración, en fin. Dependiendo de la información sensorial recibida, se producen antojos o deseos. Entre mayor cantidad de información sensorial recibida, mayores serán los deseos. Por eso, entrar a Instagram cuando se combate la pornografía es altamente peligroso, porque allí se encuentran toda clase de fotos o videos que preparan al cuerpo para anticipar el placer del sexo. Hay que ser francos, una foto de una mujer semidesnuda no genera tristeza, ni compasión, ni mucho menos alegría. Despierta el deseo sexual. Entre más imágenes de mujeres sensuales ves, mayor es el deseo que vas a sentir. ¿Qué sucede con el deseo? La única forma de contrarrestar el deseo es mediante la voluntad. El problema es que la voluntad consume mucha energía y recursos. Entre mayor es el deseo, mayor es la voluntad requerida para hacer frente al deseo. No todos tienen un umbral de voluntad alto, por eso siguen cayendo en la pornografía, porque su deseo sobrepasa el umbral de la voluntad. Entonces, lo que hay que reducir es la información sensorial que recibimos. Entre menos estímulos encontremos en nuestro entorno que desplieguen el deseo sexual, menor va a ser ese deseo y por lo tanto menor la voluntad. Sin embargo, aquí nos encontramos con otro grave problema, y es que el consumo de pornografía disminuye la actividad de la corteza prefrontal, el centro responsable de la toma de decisiones, el juicio, el autocontrol y la regulación de impulsos. ¿Qué quiere decir esto? Que el área encargada de la voluntad y el ejercicio del autocontrol se atrofia, se debilita. La capacidad del individuo para resistir sus impulsos se reduce significativamente. La persona sabe por cuestiones morales, religiosas o personales que no debería hacerlo, pero su cerebro encuentra dificultades para decir que no. La persona es consciente del problema, pero a nivel neuroquímico hay alteraciones que le dificultan la toma de decisiones. La hipofrontalidad, que es la reducción de la actividad prefrontal, es la característica principal en distintas adicciones. Cuando una persona es adicta a la pornografía, no solo tiene problemas para ejercer la voluntad, sino que otras capacidades como el juicio, la planificación o la memoria de trabajo también se ven perjudicadas. Para culminar, la pornografía induce a uno de los mayores temores del hombre, la disfunción eréctil. El cerebro del hombre se habitúa a los estímulos visuales irreales de la pornografía. Este proceso produce desensibilización en los estímulos sexuales reales con una pareja real. El cerebro aprende que el umbral de excitación es mucho más alto de lo que una interacción real puede ofrecer. Esto significa que la erección no se presentará en condiciones naturales, sino artificiales. No es suficiente ver a tu pareja desnuda o excitada, sino que tiene que tener ciertas características físicas o debe poseer ciertas habilidades sexuales propias de la pornografía. Cuando el individuo interactúa con una persona que no satisface su umbral de excitación, no puede tener relaciones sexuales y, por supuesto, esto impacta negativamente su autoestima. El deterioro de la autoestima aumenta la ansiedad social, el sentimiento de culpa, comparaciones excesivas y, por supuesto, el aislamiento, razones para escapar nuevamente de la realidad. Hay quienes afirman que no es un problema, que siempre y cuando lo hagas con conciencia no es un inconveniente. Incluso te dirán que siempre ha estado presente a lo largo de la historia y, por lo tanto, es humano querer autoestimularse con contenido erótico. Hay otros que consumen regularmente pornografía, pero no se dan cuenta que el contenido que consumían anteriormente ya no les satisface. De forma gradual han aceptado inconscientemente videos cada vez más violentos, más tabús, más denigrantes. Son ciegos ante el vicio que están perpetuando. Y hay otros que están tan sumergidos en este mundo que ya aceptaron su condición degenerada adoptando una personalidad que se identifica con el tipo de contenido que consumen. Hacen parte de grupos que promueven el contenido más aberrante que te puedes imaginar y para ellos es normal, es parte de su identidad. Sin embargo, la pornografía es un vicio, un asqueroso vicio. Independientemente de lo que algunos mediocres digan, la pornografía destruye tu vida, destruye tu alma. Este video no es una condena moralista, es una declaración de guerra. Por eso, mi estimado, yo te invito ahora a buscar la virtud, a ejercer el dominio propio, a declararle la guerra a ese demonio de la pornografía, a ser un hombre de voluntad y de poder.
Si adquieres la guía Conócete, recibirás de manera gratuita un manual práctico que te ayudará a combatir la pornografía. No permitas que este vicio destruya tu vida. No permitas que emascule tu virilidad. Recuerda que no se nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Te invito, mi estimado, a buscar el camino, la verdad y la vida. Puedes encontrar la guía Conócete en hombrestradicionales.com.